Temazo el que vamos a abordar ahora con el diputado nacional Jorge Franco, porque bueno, obviamente comenzó la actividad en el Congreso Nacional y puntualmente con la vuelta a la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados aparece un debate clave y postergado. Mañana se va a volver a debatir este proyecto sobre violencia en el fútbol, que supuestamente busca aumentar las penas para los barrabravas que cometen delitos en los estadios. Recordemos que es la ley antibarras, ¿no? Que se le antibarras que parece que se reflotó, qué sé yo, pero que después del escándalo River Boca, la famosa final de la... Fue ahí, sí, en noviembre cuando empezó todo. Fue ahí, exactamente. Perdón, empezó todo hace mucho tiempo en nuestro fútbol, en cuando hablamos de mucho barras, antes. Pero ahí explota todo el gran papelón a nivel mundial. Bueno, diputado Franco, buen día. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Buenos días, Gustavo. ¿Cómo está usted? Pero bien, gracias. Escucharlos. Bueno, igualmente. A ver, hubo muchas críticas al Congreso y a los diputados el año pasado por no haber aprobado este proyecto, digamos. Bueno, ahora se va a hacer un intento, imagino que puede ser el definitivo, ¿no? ¿Cómo ve el asunto? Bueno, en realidad el proyecto se aprobó. El proyecto está aprobado. Lo que pasa es que se decidió que vuelva a comisión porque hubo desavenencias en base a los acuerdos políticos que se hicieron. El oficialismo desconoció algunos acuerdos políticos que se había hecho con la oposición en base a este proyecto a la hora de la discusión en particular. Entonces, a propuesta del diputado Lustó, que es todo menos opositor, se volvió a comisión. se volvió a comisión. Así que bueno, ahí estamos discutiendo, se volvió a discutir. Nosotros habíamos presentado algunas observaciones, pero lo habíamos aprobado, todos los diputados del bloque misionerista aprobamos este proyecto porque en la medida de que creíamos que era bueno. Y bueno, si usted se acuerda, Gustavo, fue una de mis propuestas de campaña cuando me candidaté a diputado nacional, discutir una ley de este tipo, así que participé. Pero hay dos cosas que a nosotros nos preocupaba mucho. Uno es no poner en el mismo nivel al director o al directivo de un club provincial o de pueblo o de ciudad o al directivo de Boca o de River. Nuestros directivos a veces ponen plata de su bolsillo para sostener el club y en cambio todos sabemos las finanzas de los clubes de primera y cuánto vale a veces la venta o la compra de un jugador. Entonces no se puede poner en el mismo nivel y cuando lo condenan o por lo menos le asiste la pena, si bien la ley es pareja para todos, debe ser pareja para todos, se le pone en el mismo nivel de atención o de pena, digamos, al presidente de un club de un pueblo, al presidente de Boca Juniors o de River Plate. Entonces eso habría que discutir. Y el otro tema también que nos llama mucho la atención es el tema de los trapitos. Porque los trapitos en Misiones es un vecino que por ahí se hace unos pesitos más trabajando, cuidando los autos en un partido de fútbol. Los trapitos en la ciudad de Buenos Aires son a veces organizaciones, asociaciones, que no voy a agregar calificativos, asociaciones, y que a veces tienen que ver con este tema de los barra bravas. Es muy elegante el término que usted utiliza, diputado. Bueno. Está bien, pero bueno. O tiene que ver con a veces con los mismos directivos, ¿no? O con la finanza del club y lo demás. Esto es así. Entonces, esas discusiones, más otras, las relacionadas a las penas, incluso el proyecto por ahí pasaba por encima del Código Penal, generaba figuras nuevas penales. La asociación ilícita está prevista en el Código Penal. Bueno, esto agregaba una nueva asociación, una especie de nueva asociación ilícita que tenía características y nombres propios. Entonces todo esto nosotros fuimos discutiendo y es un poco lo que llevó que al final se lleve nuevamente a comisión. Se discutió en comisión, se está discutiendo, por lo que tengo entendido todavía no hay dictamen. Así que cuando salga el dictamen seguramente lo tendremos y saldremos a discutir. Pregunto, ¿hay discusión o no en el tema del monto de la pena de prisión de 6 meses a 2 años? Ese es uno de los temas que se está discutiendo. Sí. ¿Por qué se está discutiendo? A ver, ¿por qué se discute, digamos, el monto de una pena o la cantidad de años de cárcel? A ver, cuando la vez pasada le planteamos eso, que esta ley, como tantas iniciativas del Ejecutivo, pasa por encima de leyes establecidas, con un rigor que todavía no son leyes, por lo tanto no tienen jerarquía. Y sin embargo esto se está discutiendo el Código Penal prácticamente en paralelo. Bueno, ese fue uno de los temas que hizo que vuelva. Pero no obstante, creo que van a tener que
bueno, la discusión en el recinto seguramente se va a configurar en función de lo que salga de comisión. Le pido, en la medida de lo posible, que me dé un ejemplo. A ver, el artículo 10 del borrador, impulsado por Cambiemos, establecía o establece una pena de prisión de 6 meses a 2 años por venta, distribución y confección de entradas falsas. Y la pena se incrementa al doble cuando la conducta fuese cometida por un organizador, digamos. ¿Cuál sería el problema ahí? ¿En qué se empantanó la discusión en este tema? Bueno, no, a ver, la primera discusión es si corresponde o no discutirlo en esta ley ese monto de las penas y no en el Código Penal, Ajá, por ejemplo. claro. Esa fue la primera discusión que plantearon. Ajá. ¿Por qué no discutir el Código Penal entonces? ¿No es cierto? Si bien el Congreso está facultado para hacer leyes de esta característica. Reformar el Código Penal. La otra cuestión es porque habían puesto la figura del organizador como una figura protagonista, el organizador, el asistente, las figuras nuevas que pusieron en esta ley, como el organizador sería el protagonista principal del desarrollo de esta actividad. Entonces, el organizador como tal, ya sea un directivo o ya sea un concurrente al como si al evento, estas personas tienen responsabilidad mayor desde el punto de vista de quienes idearon la ley que las personas que podrían vender una entrada a la salida o no, en la medida de que ésta sea falsificada o no. Pero también entra ahí, hay otra cuestión que no sé si ustedes la vieron, que es el hecho de repartir las entradas en forma, digamos, en forma onerosa, vender entradas que tendrían que ser de cortesía. Sí. Eso también se quiere, digamos, estipular como un delito a la hora de tomar esta medida. Por eso es muy complejo, porque han puesto un montón de cosas nuevas, y que eso fue lo que se discutió y que dijo, bueno, vuelva a comisión y se replantea el tema, ¿no? Hay un, a ver, corríjame si no es así, pero además establece, según el proyecto original, digamos, penas de prisión de 1 a 4 años, de 1 a 4 años de cárcel para miembros de comisiones directivas y subcomisiones de los clubes que no puedan justificar la procedencia de un enriquecimiento patrimonial, por ejemplo. Bueno, esa era lo que yo le planteaba al comienzo de la discusión, cuando empezábamos a hablar. No es lo mismo el directivo del club, disculpen un nombre, sí, Olimpia de Oberá, al directivo del club de Boca Juniors. Indudablemente que, y ponerlo en el mismo nivel de, no es sospecha la palabra, pero en el mismo nivel de oportunidad, digamos, de cometer un delito a los dos, es lo que nosotros planteamos también. Entonces, si una persona hace un enriquecimiento ilícito que tiene que ver con su actividad dentro de un club, y bueno, le corresponde a las generales de la ley, y también existe en el Código Penal estas figuras. Pero bueno, acá lo hacen mucho más específico y lo relacionan también con el otro tema en discusión, que es la posibilidad o no de que un funcionario público ocupe no un club, digamos la comisión directiva. Un cargo directivo dentro de un club. ¿Qué tal? Jorge Belén Hernández lo saluda, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está? Bien, el fútbol argentino siempre ha tenido este tema, ¿no? Como una especie de, no sé si de cáncer dentro del fútbol, pero la verdad que a los que nos gusta y amamos y disfrutamos del deporte y el espectáculo futbolístico en sí, ya vemos lo que es jugar sin visitantes, jugar a puertas cerradas, terminan siendo todas consecuencias de una misma enfermedad. En su momento se había presentado el AFA Plus, que era como un carnet, uno tenía que empadronarse, y ahí en teoría ya se sabía quiénes entraban y no. Como que hubo muchos intentos de tratar de limpiar, si se quiere, nuestro fútbol, pero realmente lo que termina saliendo a la luz es la importancia y el rol de poder que tienen los barrabravas dentro de las instituciones, inclusive en el vínculo directo con jugadores, cuando después muchos jugadores también aparecen en el asado con barras y demás. Y eso también tiene que ver, a ver, el tema de los barrabravas, o bueno, más llamadas barrabravas, pero bueno, es el tema de estas personas que ocupan los espectáculos deportivos para tener un beneficio económico o para constituir un ilícito. Tiene que ver muchas veces con la relación que tienen con los directivos del club. Claro. Y muchas veces, y eso sí creo que esta ley está bien planteado, y creo que el objetivo central de esta ley es no hacer que no se use a los barra bravas como una herramienta
para realizar un negocio o una cuestión económica dentro de un evento o una actividad de características deportivas. Creo que es el núcleo central de esta ley. Cómo penar a aquellas personas que, aprovechando sus relaciones o con directivos de los clubes o aprovechando una relación de fuerza que tiene que ver con aspectos casi delictivos o mafiosos, aprovechan para hacer un negocio o aprovechan para llevar adelante una serie de actividades que se sospecha muchas veces en connivencia con los directivos del club. Si eso es central, creo que esa es una discusión que se va a volver a hacer hincapié y me parece que tiene que ver con el espíritu de esta ley. El tema de los barra bravas. Está bien. Muy bien. Temazo, ¿eh? Ojalá se pongan de acuerdo. Es complejo, no hay acuerdo, lo que yo le estoy diciendo es parte de nuestra visión del problema, no es parte de no sé cómo va a salir de comisión este tema, y cuando tenga, bueno, ahí podemos volver a hablar si ustedes quieren, ya con las cuestiones concretas y reales, pero un poco los temas que nosotros le fuimos planteando, porque lo que empezó siendo una discusión, esto que le decía, el tema de los barra brava y cómo evitar la violencia en los espectáculos deportivos, terminaron con ribetes económicos, con ribetes sociales, incluso, según algunas personas que saben de ley, yo no soy abogado, pero por lo que me asesoraron, pasando casi por arriba del Código Penal. Entonces, desde el sentido común y desde la visión del ciudadano común, uno también tiene que llamar la atención de que esto debe tratarse con la seriedad necesaria, porque si no, bueno, cualquier cosa, ustedes saben que una ley cuando se plantea mal termina en una inconstitucionalidad. Y eso sí sería feo, porque hubiésemos perdido una oportunidad de reglamentar o de ordenar algo que la sociedad argentina está pidiendo. Que cuando vayan a ver un espectáculo deportivo, vayan tranquilos, vayan en paz y puedan ir con su familia, con sus hijos, y no que tengan que pasar estas no sé si decir cosas tristes, de que por ahí no pueda ir la hinchada visitante a ver un espectáculo donde juega su club, ¿no? Así es. Diputado, gracias. Y hay otras cosas, y hay otras cosas que después lo vamos a tocar, que tiene que ver con la facilitación del ingreso de personas a los estadios. Ese es otro tema muy complejo, que pareciera ser simple, pero tiene mucho que ver, porque a veces cuando entran sin autorización, cuando van de la mano a un directivo, cuando entran por la entrada que no debe ser, muchas veces por ahí se facilita de que entren personas que una vez en el espectáculo pueden hacer algún desorden o algún lío, ¿no? Sí, señor. Muy bien. Ahora sí, diputado, hasta pronto, gracias. Por favor, a las órdenes.